Bienvenidos al canal de clases de lengua y literatura española. En esta entrega veremos el teatro español desde 1980 a nuestros días. Yo soy Catalina Montero y espero que te quedes, que te suscribas al canal y que me des un me gusta. Empezamos. Con el fin del franquismo, el panorama teatral de nuestro país fue cambiando poco a poco. La censura desapareció en 1977, lo que permitió una evolución del género dramático, que podemos organizar en estos grupos: el teatro de la década de 1980, los grupos de teatro independientes y las salas alternativas de 1980, el teatro de la década del 90 y el teatro del 2000. Vamos a ir viéndolos. El teatro de la década de 1980. A partir de esta década se empezaron a representar los textos dramáticos de autores de la Guerra Civil que no se habían podido difundir en la España franquista. Algunos de ellos son Divinas Palabras y Los cuernos de Don Friolera, ambas de Valle Inclán, La casa de Bernarda Alba, Así que pasen 5 años y Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores de Federico García Lorca, o El adefesio y La noche de guerra en el Museo del Prado de Alberti. Además, se restituyeron a la escena española los textos prohibidos del pasado inmediato, como obras de Buero Vallejo, Martín Recuerda, Lauro Olmo, Francisco Nieva, Fernando Arrabal o Antonio Gala, que triunfa con obras como Petra Regalada o La vieja señorita del paraíso. A partir de 1982 crece el apoyo al teatro desde las instituciones y se crea el Centro Dramático Nacional y se potencian varios festivales que los veremos un poquito más adelante. Con todo ello, la idea es la de popularizar y descentralizar la oferta teatral y renovar el público, prestando atención especialmente a los jóvenes, tanto a nivel estatal como en las autonomías, que se rehabilitaron y crearon teatros estables y centros dramáticos, cuyos montajes competían con los de los empresarios privados. Los grupos de teatro independiente y las salas alternativas, el cambio social y político hizo desaparecer los grupos de teatro independiente, pero no obstante, algunos de ellos pervivieron profesionalizándose y accediendo a las ayudas estatales, y en las distintas autonomías se promovieron grupos propios de teatro y se pusieron en marcha escuelas de actores. Además, se llevan a los escenarios historias que reflejan la sociedad del momento, como la droga, el paro y la violencia. A partir de la década de 1990 surgen también otros autores más jóvenes que fueron nacidos y educados todavía en época dictatorial, pero que ya publican sus primeras obras en plena democracia. Entre estos autores es muy importante la presencia de voces femeninas. El teatro de la década de 1980. Durante esta década y la precedente coexisten dos tendencias dramáticas. Por un lado, sigue perviviendo con gran éxito de público un teatro comercial que pone en cartel comedias convencionales, sin ninguna pretensión estética y cuya única finalidad es el entretenimiento. Y por otro lado, los autores más vanguardistas siguieron teniendo dificultades para presentar sus obras. Encontramos autores como Fermín Cabal, José Luis Alonso de Santos y José Sanchís Sinisterra, entre otros, que consiguen que sus obras obtengan éxito de taquilla proponiendo historias que retratan la sociedad del momento. Todos estos autores tienen las siguientes características: que proceden de los grupos de teatro independientes, que se alejan de la estética renovadora y se insertan en la tradición del mejor teatro del humor español, y sus temas salen de la calle, y los personajes son fácilmente reconocibles por el público utilizando un lenguaje popular, directo y rotundo. Vamos a ver estos autores. Fermín Cabal es conocido por ser dramaturgo, guionista cinematográfico, director de cine y teatro, así como periodista. Estrenó en 1978 la obra Tú estás loco, Briones, en la que presenta a un funcionario, que es Francisco Briones, falangista, que no puede resistir la muerte de Franco y acaba enloqueciendo y siendo internado en una clínica.
Esta obra fue llevada también al cine en 1981. José Luis Alonso de Santos ha trabajado como autor, director y actor en diversos grupos de teatro independientes y además son notables sus aportaciones como guionista. En sus obras trata de demostrar la grandeza de las gentes marginadas de la sociedad, mezclando frecuentemente elementos trágicos y cómicos, y se vale del humor y de un lenguaje directo y actual para contactar con el espectador. Entre sus más de 20 obras teatrales podemos destacar La estanquera de Vallecas de 1981 y Bajarse al Moro de 1985, donde en ella se plantea el tema de la droga. Ambas obras se adaptaron al cine en 1987 y 1989 respectivamente. Los grupos de teatro independiente eran constituidos como talleres de teatro, además de representar obras de otros autores, realizaron espectáculos de creación colectiva. Sus rasgos comunes son los siguientes: oposición ideológica contra el franquismo, rechazo del teatro burgués convencional a favor de un teatro popular en busca de un nuevo público, la difusión de un teatro de crítica social, la búsqueda de nuevas posibilidades expresivas y de innovaciones estéticas y el rechazo del teatro de autor y del teatro literario. Algunos de los más conocidos son els Joglars, el Comedians, la Fura del Baus, la Quadra, etc. Vamos a verlos. Els Joglars fue un grupo creado en 1962 que hacen un teatro popular influenciado por el esperpento y la comedia del arte. Dominan la expresión corporal y pueden improvisar sobre cualquier propuesta lingüística o gestual. Por ejemplo, tenemos en la Etius, que fue estrenada en 1980, se reflexiona sobre el futuro de la humanidad e introducen formas próximas al ballet clásico y un empleo original de la máscara. Els Comedians fue creado en la década de los 70 y hacen un teatro de calle con miembros procedentes de las distintas disciplinas. Para ello toman elementos de las tradiciones y el folclore utilizando colores luminosos. Se inspiran en mitos, símbolos, rituales y ceremonias. En sus montajes realizados generalmente al aire libre es fundamental la participación del público. A su cargo corrió la representación de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. La Fura des Baus fue creado en 1979 y ofrece una interesante mezcla entre la música, circo y la danza. Por ello, los movimientos y los efectos de luz y de sonido juegan un papel muy importante en sus representaciones. Utilizan espacios no convencionales que juegan con la improvisación y buscan provocar al espectador que ha de participar necesariamente en la función. Han seguido montando espectáculos y triunfando hasta en la actualidad. Las salas alternativas, nacidas a mediados de la década de 1980, tienen como objetivo programar un teatro distinto y crear una nueva relación entre el actor y el espectador. En el año 2000 cuenta con un total de 36 salas de este tipo entre Madrid o Barcelona. Todas ellas son salas de espacio reducido con un aforo máximo de 200 asientos que desarrollan un proyecto artístico concreto y cuyo objetivo prioritario no es únicamente el interés comercial. Su actividad ha conseguido crear en los últimos años un público específico con unas señas de identidad diferentes a las que proporciona el teatro más comercial y una dramaturgia propia. Estas salas además organizan seminarios y talleres de formación con atención a niños y jóvenes. El teatro a partir de 1990. El grupo de escritores más jóvenes que habían nacido, como dijimos al principio, y se habían educado en el franquismo, se forman ya en plena democracia e inician su carrera en el 1980 y se consolidan en estas décadas posteriores. Estos dramaturgos desarrollan además una abundante literatura dramática que solo en una mínima proporción llega a representarse sobre los escenarios. Sus características son las siguientes.
Reivindican de nuevo la importancia del texto dramático y la figura del autor frente al director. Realizan además una crítica a la burguesía, que frecuentemente viene teñida de ironía y de humor. Asumen algunos planteamientos innovadores que se manifiestan en la ruptura de las estructuras dramáticas tradicionales, en la distorsión del lenguaje, en la alteración del orden lógico de la trama, etc. Prefieren además obras con pocos personajes y un decorado único, y sus temas recurrentes son el destino del ser humano, como la vejez y la soledad. Una de las autoras de esta década es Paloma Pedrero, que es la autora española más representada y una de las figuras de la dramaturgia española contemporánea más estudiada y reconocida internacionalmente. Expresa su profunda preocupación por el ser humano a través de unos personajes desvalidos, a menudo mujeres, que se enfrentaban a la soledad, a la incomunicación y al desamor en busca de su identidad. Paloma Pedrero desarrolla las crisis de sus protagonistas en piezas breves, generalmente de un acto y con un tiempo y un espacio reducido. Entre sus obras más conocidas podemos citar La final del 2012, 2011 La nevada y el plantón, 2010 Androide Mía, pero además tenemos de la década de los 90 Locas de amar, La noche que ilumina o En el túnel de un pájaro. Como ya hemos adelantado en las primeras diapositivas, a partir de 1980 es cuando se crea el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, las Escuelas Superiores de Arte Dramático. Además, fomentan este tipo de espectáculos y de literatura la SGAE, que es la Sociedad General de Autores y Editores. Como dato, decir que en Madrid hubo en estos 2 últimos años más de 15.000 funciones de teatro representadas, seguida por la Comunidad de Cataluña con 10.000. Y los espectadores además fueron abundantes, ¿no? Unos 4 millones, más de 4 millones en Madrid, siguiéndole en la Comunidad de Cataluña por 2.137.000. Los festivales de teatro que se celebran todos los años y son importantes y de renombre a nivel intelectual, encontramos el Festival Internacional del Teatro Clásico de Mérida, el Teatro Clásico de Almagro en Valencia o el Clásico de Olmedo en Valladolid. Así como también hay está la Feria de FETEN, ¿no? Que es la Feria Europea de las Artes Escénicas para niños y niñas, y bueno, hay muchos más festivales a lo largo de todo el verano. Estos festivales ponen en escena obras grecolatinas clásicas, y además el Festival de Sitges en Cataluña también pone en relieve obras más vanguardistas. No podemos dejar de lado los musicales, que es considerada la nueva zarzuela, ¿no?, del siglo XXI, y donde en España el año pasado se representaron más de 20.000 funciones en toda la península. Y hasta aquí el tema de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal, me des un me gusta y que lo compartas con tus amigos para que estudien mucho. un saludo y hasta pronto.